música del hombre. Hoy les ofrecemos la era de los compositores. Venecia, una ciudad rica y diversa fundada en el mar. Su comercio fue el símbolo de la dominación de Italia sobre la música occidental durante la mayor parte del Renacimiento. A fines del siglo XVII, a medida que el barroco se iba desvaneciendo, el poder emigraba al norte y Venecia se hallaba en el ocaso de su influencia mundial. En 1678 nació aquí uno de los últimos músicos compositores venecianos de una larga línea, Antonio Vivaldi. De entre todos mis predecesores, tal vez ninguno estuvo mejor dotado, fue más envidiado que el violinista veneciano Antonio Vivaldi. Hijo a su vez de un famoso y brillante violinista, inició su carrera de virtuoso a una edad muy temprana. A los 25 años recibió las órdenes sacerdotales, conocido como el Padre Rojo, un título benigno en aquellos días que se refería solo al color de su cabello. Se le confió este seminario musical para las jóvenes huérfanas de la ciudad, el Hospital de Santa María de la Piedad. Estas jóvenes fueron, mucho antes de la liberación femenina, las más famosas y hábiles instrumentistas de la época. Tocaban el fagot y el contrabajo, para no hablar de que dirigían la orquesta con suma gracia y precisión. Vivaldi compuso para estas inspiradas jóvenes no menos de 500 conciertos y sinfonías que se sumaron a sus otras obras incontables, cuya musicalidad y encanto, su energía y calor, que siguen deleitándonos a nosotros como encantaron a sus devotas discípulas y público entusiasta. Muchos compositores están en deuda con Vivaldi, empezando por Bach, que adoptó y actualizó muchos de sus conciertos. Mozart y Mendelssohn habrían de reconocer más tarde su influencia. A su espontánea manera italiana, Vivaldi tradujo directamente las emociones en sus melodías. Vivaldi era un campeón del violín, pero este instrumento llegaba a su fin en su papel rector de la música occidental. Empezaba a surgir el teclado, especialmente en el gran órgano religioso. Y lo mismo sucedía con la música del norte germánico, la música de la disciplina, el orden, la premeditación y el vigor. El sonar el órgano fue el sonido universal de la fe y la esperanza universal, de las grandes catedrales de Europa a las sencillas iglesias parroquiales y santuarios,
como es el de Oka en la provincia de Quebec. El sonido de muchas voces unido en una armonía. Este fue el gran triunfo europeo. Tal vez su origen se encuentre en esa mezcolanza de razas que siguieron al sol poniente procedentes de todo el continente eurásico, para encontrarse atrapadas en la península europea, reclamando cada uno su propio lenguaje y encontrar, finalmente la armonía que habrían de cantar juntas. Nunca antes se había comprimido tal diversidad de culturas en un área tan pequeña, para producir un acervo musical que habría de esparcirse a través de los vastos espacios de las Américas y más allá. El órgano fue el medio de expresión de esta nueva síntesis en las grandes iglesias del barroco alemán y austríaco. En este ambiente, era inevitable que tarde o temprano la música occidental produjera un portavoz verdaderamente universal. Para mí, ese músico es Johann Sebastian Bach, compositor, organista, violinista, maestro, teórico y siervo de Dios. Bach fue alemán, un devoto luterano, pero si alguna vez ha habido música que pueda describirse como dominio de todos los tiempos, en mi opinión, la de Bach está en primera línea. Fue siervo de la música, pero también su soberano. No sería del todo correcto definir esta música o cualquier otra cosa como específicamente alemana, porque Alemania como tal todavía no existía. Era más bien una asociación de principados independientes y antagónicos, como el de esta ciudad medieval de Rothenburg. Pero ya entonces estaba creando una cultura general gracias ante todo a la traducción de la Biblia al alemán de Martín Lutero, lo cual proporcionó la base a una iglesia independiente de Roma y del latín. La composición musical empezó a ligarse a la expresión de una identidad cultural y nacional y al espíritu de competencia germánico. Aquí en Rothenburg puede palparse la fe de Alemania en sí misma, con su sentido de comunidad y su flujo de gente y de bienes. Esta fe y confianza seculares se encuentran igualmente en obras de Bach, como el Cuarto Concierto de Brandenburgo. Al mismo tiempo que el idioma se estaba convirtiendo en un factor de unificación entre los pueblos germanos, los compositores como Johann Sebastian Bach iban reduciendo la brecha entre la música del pueblo y la música eclesiástica. Este concierto de Brandenburgo es un buen ejemplo de esta evolución inspirado en gran medida en las danzas populares. Los pueblos de habla germánica han producido siempre excelentes músicos. Algunas familias no parecían producir otra cosa, y la familia Bach era de estas. Hubo un tiempo en que ese apellido se volvió casi sinónimo de música. Johann Sebastian fue el mejor ejemplo del clan, su culminación. De los 20 hijos, solo 9 sobrevivieron. 4 de ellos se distinguieron en la música y ayudaron a enseñar a otra generación de músicos de la Alemania del Norte. Pero él fue el músico completo.
Se inició de niño en el coro y a los 18 años se ganaba ya la vida como violinista y organista. Durante sus muchos años de músico de la corte, al servicio de los duques de Weimar y Cothen, Bach escribió la música de sus conciertos y otra música instrumental. En 1722 solicitó el puesto de director musical de la Escuela e Iglesia de Santo Tomás de Leipzig. Era vigoroso, una de las figuras sobresalientes de la Alemania musical, pero no mereció en un principio la aprobación de los síndicos. Le concedieron al fin el puesto porque otros dos músicos elegidos en primer término lo rechazaron. Pero no debemos culpar a los buenos burgueses de Leipzig por no reconocer ese milagro. Por un lado, en sus días el estilo de Bach era considerado pesado y anticuado en comparación con el de los italianos y franceses. Y cuando llegó a Santo Tomás, estaba por venir todavía la mayoría de sus grandes obras. Además, era un desconocido como maestro. Era ya famoso como intelectual y organista. Pero ¿qué podría hacer con la ayuda de algunas docenas de muchachos para preparar la música dominical de 4 iglesias de la ciudad cada semana? Bach demostró, en el siguiente cuarto de siglo, una música de extraordinaria riqueza y complejidad. Permítaseme tratar de aclarar esto con una visualización inorgánica simple. Cuando nuestra música occidental se empezó a desarrollar en el siglo XVIII, los compositores de hecho se contentaban con sumar una capa de melodía sobre otra, arriba o abajo de una tonada sacada del canto llano o un ritmo de danza. El procedimiento era usado en otras partes y encontramos cosas parecidas en el lejano oriente, en Tailandia y Bali, pero en Occidente esto llevó a otro resultado. Y para cuando llegamos a Bach, este proceso había alcanzado un asombroso desarrollo. No solo era bella cada una de las partes por su propio derecho, pero él las entrelazó todas para formar un todo completo y armonioso. Tomemos una fuga de Bach, por ejemplo. Con Bach tenemos el ejemplo perfecto de la dirección que había tomado la música occidental durante 500 años. Había ya un compositor que podía hacer cualquier cosa con su material. Podía tomar un simple ritmo de danza y extenderlo en las más elaboradas variaciones, voltear el tema de arriba abajo, hacia atrás, hacia los lados y combinar las numerosas voces independientes, poniendo a prueba la habilidad de los mejores ejecutantes de cada instrumento. Lo maravilloso en Bach es lo natural que era esto en él. Se sacaba fugas de la cabeza sin la menor dificultad y compuso muchas en las que desarrollaba simultáneamente 2 e inclusive 3 ideas principales. Para mí, una fuga es como nuestros propios procesos mentales. Pensamos por comparación, analogía, caminando a veces hacia atrás sobre nuestras huellas. Decimos, si esto es cierto, se sigue aquello. Hacemos memoria y pensamos adelante. Una fuga es algo así.
Ahora quisiera explicar algo crucial que aclara por qué continuó desarrollándose la armonía solo en la Europa occidental. Se le llama la escala temperada. En la naturaleza, los 12 semitonos de cualquier escala no son equidistantes. En una afinación ideal se necesitaría un teclado diferente para cada clave. Este es el conocido preludio en Do de Bach, tocado en un teclado afinado en Do, en donde se oye resonante y espléndido, porque es su afinación natural y no hay disonancias. Ahora escuchemos en el mismo teclado su preludio en Fa sostenido, una clave que los músicos llaman distante o remota. Se oye amargo como el vinagre. El temperamento musical de Bach le exigía libertad. Sentía que se debía poder componer y tocar fácilmente en cualquier clave. Bien, para la voz y las cuerdas, inclusive las maderas y los metales, esto realmente no es problema. Se hacen todos los ajustes de la afinación automáticamente. Pero el teclado se estaba convirtiendo en una parte cada vez más importante de la composición. Disputaba el violín la parte directriz de la orquesta y se convertía en la base de la sonata. Pero no era posible que todo el mundo tocara afinadamente, excepto por el teclado. En este instrumento, el teclado superior ha sido afinado al mismo temple y se han hecho iguales los intervalos entre las notas. Escuchamos ambas composiciones en los dos teclados. Suenan igualmente bien, pero de hecho están igualmente o mínimamente desafinados. La escala temperada permitió a la ejecutante de teclado tocar en cualquier clave y pasar de una a otra con toda libertad. Bach demostró que era posible el temple uniforme y preparó el camino a la modulación de clave a clave, y como veremos después, al desarrollo de la disonancia que actualmente aceptamos. El temple uniforme, como la democracia, es un convencionalismo que permite a los elementos en conflicto vivir juntos. Bach nunca recurrió a los dispositivos técnicos por ellos mismos, sino para enaltecer las expresiones de la emoción humana. Consideremos su grandiosa aria, Señor, ten piedad de mí, de la Pasión según San Mateo. Mi maestro George Enesco comparaba en ese momento a Bach con la Virgen de Tilman Timme Schneider, el gran escultor bávaro del Renacimiento. En todo altar encontramos las imágenes arquetípicas del alma, la fe y la resignación en la madera como en la música de Bach. Señor, ten piedad de mí. Ve cómo lloro amargamente.
En la encrucijada entre el norte alemán luterano, en donde Bach daba la batalla de la música por la fe, Cristo y Dios, y el soleado sur católico de Vivaldi, se encuentra la ciudad de Viena. Viena es el eslabón entre el este y el oeste, el norte y el sur, donde se fusionan las culturas. La música ha sido aquí cosa tan natural como el respirar. Viena era la capital de los emperadores de Habsburgo, y después de haber tenido 4 emperadores seguidos que fueron compositores, Viena se convirtió en la capital musical de Europa. Hasta su muerte en 1740, Carlos VI gustaba de bajar al pozo de la orquesta para dirigir los ensayos de las óperas. No en balde, uno de los lemas de los Habsburgo dice: la lira es más poderosa que la espada. Los Habsburgo acrecentaron la gloria y riqueza de su corte no haciendo la guerra, sino los mejores matrimonios. Precisamente en Viena, la guerra entre musulmanes y cristianos llegó finalmente a término, cuando menos en la Europa occidental. Los ejércitos del Imperio Otomano de Turquía llegaron a las puertas de Viena por última vez en 1683. Fueron derrotados por la inusitada alianza de Polonia, Rusia, Austria, Hungría y Venecia, que usualmente peleaban entre sí. En su retirada, los turcos fueron a refugiarse a Grecia y utilizaron el Partenón como depósito de municiones, y antes lo habían convertido en una mezquita. Los artilleros venecianos tenían por desgracia muy buena puntería, y sus balas dieron en el blanco. El Partenón, que había sobrevivido casi intacto durante 2000 años, quedó destruido. El choque se resintió en toda Europa. Al oeste de Viena se encuentra la ciudad de Salzburgo, y aquí, en 1756, nació Wolfgang Amadeus Mozart, un músico de una versatilidad única, tan grande como la de Bach o Purcell. Si Bach resume las excelsitudes de los logros espirituales de la música occidental, del diálogo del hombre con Dios, Mozart es el consumado portavoz de la condición social del hombre. Nos habla del amor, la fragilidad, la vanidad y la intriga. Se nutre en una amplia diversidad de fuentes musicales, de lo profano a lo sagrado, de los italianos, alemanes, franceses, de los húngaros más fieros e inclusive de los exóticos turcos. Es el puente entre el Renacimiento y el mundo moderno. Cuando Mozart nace en esta casa, Händel todavía vive. Y a su muerte casi 36 años después, Beethoven ya estaba sacudiendo los convencionalismos de su tiempo. Y así Mozart es el eslabón entre el formalismo estructurado de Bach y la fuerza desafiante y explosiva de Beethoven. La música de Mozart nos lleva a lo que vendría a llamarse la edad romántica hacia el siglo XIX, con el último gesto de elegancia y discreción. Fue quizás profético el que, un año antes del nacimiento de Mozart, ocurriera cierto domingo un espantoso terremoto en Lisboa, en el que murieron miles de fieles en una iglesia. Esta catástrofe sacudió la fe de protestantes y católicos por igual. Ya no se podía responsabilizar de todo a Dios. La gente pasó a confiar más en ella misma, en su propio juicio. Mozart fue uno de ellos. Mozart nació precisamente en este cuarto. ¿Cómo podríamos describir la música que compuso? La música que empezó a componer, bajo el aliento y aún la atención severa de su padre, que fue también un músico notable. Mi gran maestro George Enesco comparaba la música de Mozart a los viñedos sonrientes de las laderas de un volcán en actividad. Mozart transfiere con su gesto urbano musical las emociones del corazón angustiado. De hecho, toda nota que compuso tuvo una concepción operática. Mozart era el estilo cortesano.
Aún el mismo arzobispo de Salzburgo mantenía una lujosa corte en la cual el músico era solo otro humilde sirviente. Su genio increíble residió en su habilidad para comunicar las más punzantes y espirituales emociones, sin menoscabar jamás la disciplina perfecta de su estilo, la cortesía, elegancia y convencionalismo de la época. Los niños dotados para la música se significan por dar a conocer su talento a una edad temprana. A los 3 años, Mozart ya improvisaba en el teclado y componía, y a los 10 años había escrito su primera sinfonía. Aquí, en el Palacio de Mirabel, papá Mozart presentaba lleno de orgullo a sus 2 extraordinarios hijos, Wolfgang y su hermana mayor Nannerl, a un público elegante y asombrado. Hoy se usa el Marmor Saal, la sala de música de mármol, para dar conciertos. Estamos escuchando a los jóvenes estudiantes del Mozarteum, el espléndido colegio de música de Salzburgo, ejecutando la sinfonía que compuso Mozart a los 18 años. Durante toda su vida, Mozart tuvo un pie en el mundo alemán y otro en el italiano. En su juventud, hizo varios viajes a Italia con su padre. La tierra, el pueblo y la música influyó en él profundamente. Amaba la ópera y compuso algunas de las mejores que conocemos. Algunas de sus melodías se hicieron tan populares como cualquier disco de oro de nuestros días. Jamás perdió el contacto con la gente común. El público le amaba y pagaba por su música de buena gana. Ya no tenían que depender los músicos exclusivamente de príncipes y prelados de la iglesia, como en los tiempos de Monteverdi. Podríamos decir que fue el primer músico occidental que pudo vivir del público y fue completamente independiente. Lo que sucedió a la música occidental en el corto periodo entre Monteverdi y Mozart, la barra divisoria vertical. El ritmo regular de 2 compases por barra o de 3 o 4 se volvió la regla general. Se había ido el flujo simple del madrigal con pausa solo para respirar, tal como los cantos libres de las óperas de Monteverdi o las sonatas decoradas de Corelli. Esto se debió en parte a la pasión germánica por el orden, pero también en parte al surgir bailes como el vals y el minueto, y a la complejidad cada vez mayor de la música, la necesidad de mantener tan numerosas partes clasificadas. Sin la barra vertical, ¿cómo podría el director conseguir que todos los ejecutantes tocaran juntos? En
la música popular, en la que solo hay unos cuantos músicos que tocan de oído, no existe el problema, y sus ritmos han continuado siendo irregulares, menos ligados a las restricciones de la música escrita. Todavía los encontramos en Grecia, en el cercano oriente, en Europa central, lo mismo que entre los ragas de la India, tonadas que se basan en 5 compases o en 7 y aún en combinaciones más complejas. Pero por libres que parezcan, estos ritmos asimétricos son también rígidos y son parte de la tradición que ha sido transmitida de oído. Los encontraremos más adelante en la música de Stravinsky. Pero dan a esta música popular una variedad y cualidad elástica que la música clásica occidental realmente ha perdido. Una pérdida que yo lamento, porque es parte de lo pagano en la música, una cualidad humana que compartimos. Lo que mantiene vivo el ritmo de Mozart es su humanidad. Su música simplemente tiene que respirar. El espíritu aventurero de Mozart vive en esta música, su sinfonía Hafner, escrita cuando tenía 26 años. Una obra que terminó en menos de 3 semanas, mientras estaba ocupado con varios otros encargos. Aquí encontramos el amor de los italianos por las voces cantantes, la pasión de los alemanes por el ritmo y el orden, el gusto de Mozart por el virtuosismo y el violín que él tocaba tan bien. Hay en Mozart un vaivén de marea que debe uno estar dispuesto a seguir. Mientras escuchan, recuerden que estamos en 1782. La revolución de los Estados Unidos está por terminar y Francia se precipita hacia la suya. Los hombres se atreven ahora a elegir a sus gobernantes lo mismo que su propio destino. Mozart mismo no había hecho menos. Estaba por empezar la era del individuo.
Qué maravilla que en sus años adultos se mantuviera en esa calidad y ebriedad con la música, mucho después de dejar atrás su brillante carrera infantil, porque en Viena la vida se hacía difícil, se agotaba en el trabajo, y encontrar el siguiente concierto pagado y el siguiente concierto era una lucha continua. Murió dejando a su viuda y a sus hijos endeudados, y fue sepultado en la fosa común. Sus restos nunca podrán ser localizados. Este fue uno de los últimos músicos cortesanos, un hombre que vivió el cambio a la fe en el poder del individuo sin perder su dependencia en Dios y el rey, Joseph Haydn. Durante gran parte de su carrera, Haydn trabajó aquí, cerca de Viena, para el príncipe Nicolás Esterházy. Haydn y Mozart, a la vez, se aseguraron de que la influencia de la música occidental se estableciera aquí durante cierto tiempo, en el mundo de habla germana. Inclusive Haydn, 24 años mayor que Mozart y llamado Papa Haydn, en sus días admitía libremente que había aprendido mucho de su joven colega. Le escribió al padre de Mozart: «No conozco músico más grande que vuestro hijo». Haydn escribió sus mejores obras después de haber entrado en escena Mozart, y aún después de su muerte, su influencia es inconfundible. Pero en esos momentos iba a hacerse sentir otra influencia mediterránea en el mundo. Napoleón Bonaparte, el general del pueblo, se hallaba al frente de los ejércitos de Francia y casi solo estaba reformando la imagen de Europa. Ni siquiera Viena podía darse el lujo de ignorarlo. La música encontraría otro campeón dedicado a expresar el poder del individuo, Ludwig van Beethoven. Ya en el finale de su segunda sinfonía, compuesta en 1802, pronuncia claramente este mensaje humano, pero no todos los amantes de la música vieneses quedaron encantados. La segunda sinfonía es un monstruo asqueroso, un horrendo dragón herido que se niega a morir, y en el finale, a pesar de que sangra por todos los poros, todavía azota con furia con la cola enhiesta. Tal escribió el crítico del noticioso del mundo elegante de Viena. Pero Beethoven le daba tanta importancia a las opiniones de esa nueva casta periodística, el crítico, como la de dar a su auditorio placeres fáciles. Se había entregado a una fuerza superior que identificaba la mente con los derechos divinos del hombre. Y su música es su energía, es la expresión de la voluntad humana, desafiante e intransigente. Tenía un temperamento volcánico, se manifiesta en su música tanto como en su vida. Y en ninguna parte se ve más claramente que en sus libros de notas que han sobrevivido centurias. Beethoven es un explorador en busca de lo fundamental. Aquí en sus libros de notas vemos trabajar a su mente, impaciente y empeñada en reinventar la música misma. Beethoven compuso la tercera sinfonía, la heroica, en esta casa de Viena en 1803. Había pensado dedicar esta obra grandiosa a Napoleón, pero cuando el general se coronó emperador, desilusionado, arrancó la dedicatoria. Beethoven estaba comprometido con la libertad, el concepto del valor humano del individuo. Su música es para todos. Es la voz de la humanidad con sus aspiraciones y sus amargas decepciones. Hoy, la música beethoveniana se yergue como una de las expresiones últimas del hombre, como la Biblia, como las obras de Shakespeare. Sentimos la música de Beethoven como la verdadera encarnación de la verdad. El estreno de la heroica tuvo lugar en este palacio. Nunca había existido música como la de esta, su tercera sinfonía. Beethoven introdujo su propio estilo en esta obra, y en adelante ya no podría ser imitado.
Beethoven había sido un pianista brillante, con un oído excepcional. Pero a los 26 años su oído se fue cerrando lentamente a los sonidos del mundo natural. Esta música, su sinfonía heroica, fue una de las últimas que escuchó claramente. Su tragedia ha sido comparada con la de la ceguera en un pintor. Pero si el pintor que pierde la vista ya no puede pintar, el compositor aún sordo todavía puede crear mediante un proceso de concepción interior, basada en las imágenes auditivas grabadas en la mente y el corazón. Porque la música, en última instancia, es una experiencia interior, algo que pasa dentro de nosotros mismos. Pero ¿quiénes somos para valorar la hondura de la tragedia y la desesperación monumental de este coloso que enfrenta maldición tan funesta y desgarradora? Es como si Beethoven fuera Prometeo. Prometeo, que robó el fuego a los dioses y se lo dio al hombre. Y como Prometeo, los dioses lo castigaron encadenándolo a una roca, la roca de su sordera. Con la emergencia de la era romántica, Beethoven vino a ser uno de los pilares de la música occidental. El otro fue Franz Schubert. Donde Beethoven une a la humanidad con el cosmos, Schubert une a la gente entre sí. Es la voz interior del ser humano. Ninguno de los dos escuchó la ejecución de sus obras maestras. Beethoven por su sordera, Schubert porque sus obras fueron ignoradas. Schubert nació en la cocina, espero que tibia, de este departamento de una habitación en un frío día de enero. Estoy seguro de ello, en 1797. Fue uno de los 13 vástagos de una familia muy pobre. Vivió solo 31 años. Le tuvo reverencia a Beethoven. Y aún así fueron los dos tan diferentes como pudieron ser dos hombres en este mundo. Asistió aquí a la escuela, en este edificio hoy usado para otros fines. Su primera misa fue ejecutada por primera vez en esta iglesia. Schubert vivió toda su vida en Viena y nunca se alejó mucho de su calor jovial y el pequeño círculo de sus amigos. Schubert es, sobre todo, el maestro de las formas pequeñas, como Beethoven lo fue de las grandes. Schubert no proclama, contempla. Esta cualidad es evidente en todas sus obras, pero destaca tal vez más señaladamente en sus canciones, que son más de 600. Algunas veces producía media docena en un día. Silvia, what is she that all our swains command?
such grace did lend her, that she admired me, that she admired me. Como la mayor parte de su música, sus canciones deambulan a un paso natural y humano, pero la fusión de los versos y la melodía es casi siempre impecable, aun cuando se vale de los medios más simples. Schubert hace de la voz y la música una sola expresión, como si fuera de hecho la única forma como nos pudiéramos hablar unos a otros. Habits there, and being helped in habits there. Schubert fue modesto y humilde, como Beethoven fue prepotente y arrogante. Beethoven fue cataclísmico, mientras que Schubert le habló al corazón de cada quien. Y lo hace con tal intimidad, con tal simplicidad y tan directamente que a menudo no lo puede uno soportar. La tan amada Sinfonía Inconclusa de Schubert fue descubierta una generación después de su muerte. Beethoven y Schubert fueron la esencia misma, la sangre vital, la voz del despertar del romanticismo, la era del compromiso con uno mismo. Se descubría a los héroes del pasado, Rolando y Ivanhoe, como símbolos del presente. En cierto sentido es el retorno a lo pagano. Beethoven fue un verdadero virtuoso. Escribió su poderosa música para el piano principalmente para exhibir su propio dominio del instrumento. Schubert tocaba el piano bastante bien, pero no componía para poder tocar o dirigir sus obras personalmente. Simplemente no estaba en su naturaleza ser estrella. Creo que hay algo constante en todos nosotros, el sentido de lo correcto, del equilibrio, de la armonía que hay dentro de nosotros mismos y el mundo que tenemos que vivir. Pero necesitamos también el sentido de lo esperado, de algo más allá de nosotros mismos, que nos ayuda a dar a nuestra vida un sentido de proporción y de dirección. La música vive y respira para decirnos eso precisamente, quiénes somos y a qué nos enfrentamos. Es la ruta entre nosotros mismos y el infinito. Quiero terminar este programa aquí, entre las esculturas de Henry Moore, que me ponen a tono con uno de los momentos más sublimes que he conocido en toda la música. El movimiento lento del concierto para violín de Beethoven. Esa música es lo que hay de mejor en nosotros y que llamamos humanidad.